Muy buenas tardes. Es miércoles 20 de julio de 2022. Estamos en el módulo 4, Textos y Visiones del Mundo, la semana unidad 2, Literatura en acercamiento a otras realidades. Estoy muy contento de estar con ustedes esta tarde. Perdón por el cambio de horario. Y la agenda u orden del día de esta sesión será la siguiente. En primera instancia haré un repaso sobre las principales características de la actividad de la semana número 2, cuyo título ya mencioné. Después voy a hacer un repaso en particular sobre las citas textuales y las bibliografía general. Posteriormente haré una revisión sobre las actividades integradoras 3 y 4, respectivamente. Y para finalizar, revisaré las dudas que tienen sobre que le han hecho llegar a su asesora con el fin de revisar y completar muchas de las dudas que puedan tener durante semana 2. Antes de comenzar, quisiera hacer unas precisiones. En algunos de los trabajos, en el 90% de los trabajos que me entregaron, ustedes no estaban colocando ni citas ni bibliografía. Recuerden que eso es obligatorio. En cada uno de los textos, en cada uno de los textos que les regresé como retroalimentación, les copié y les pegué el mismo mensaje, que era cuál es la relación que debes establecer con una cita textual o con una bibliografía, y les pido que actúen en consecuencia. Si la siguen colocando así, por ahí también algunos de ustedes, varios de ustedes me preguntaban por qué será un plagio, y yo les contesté lo mismo que voy a repetir ahora. Es un plagio porque no son sus palabras ni son sus ideas. A pesar de que lo explican con sus palabras, aún así hay algo que se llama paráfrasis, que les habrán explicado sus asesores y tutores en, en módulos previos o en semanas previas, módulos previos, perdón, y el manual de citación de Prepa en línea CEP, que también pueden consultar en la caja de herramientas o que está a su disposición, que les habrán proporcionado también en otras sesiones en sus tutores o asesores o mentores. Ahí viene también la necesidad de la citación. Entonces, les pido que estén muy atentos a eso porque estoy enfatizando esto porque el 90% de ustedes, solo 2 personas de hecho colocaron bibliografía. Entonces, por esta ocasión, fui muy consecuente colocando 8 o abajo de 8 en esto, pero si se repiten las siguientes, pues me voy a ver en la necesidad de colocar un plagio o un 0 y regresárselos hasta que coloquen la bibliografía. Repito, la bibliografía no es el poner el link o el enlace de lo que usaron, es colocar citas de manera consciente y colocar la bibliografía de acuerdo al formato APA que se les ha explicado en semanas anteriores. En la semana anterior sobre todo. Les puse incluso un video, entonces pueden revisar los videos del miércoles y viernes pasado para que se puedan dar cuenta cómo se hace una cita, cuál es la necesidad de la cita y cómo se coloca una cita. Entonces, les pido que tomen en cuenta eso porque de lo contrario me va a dar mucha pena comenzar con las calificaciones bajas, que no lo fueron esta semana, había buenos trabajos, pero sin duda es importante que ustedes vayan revisando cuál es el contenido de sus trabajos y sobre todo que revisen antes de entregar y de subir. Otra cosa con la que me encontré es eso, y quería hacer una breve reflexión al respecto. No están revisando los textos, solo están copiando y pegando. En algunos casos encontré cierta tendencia hacia el plagio. Entonces, pues, las primeras semanas siempre intento ser consecuente con lo que estoy diciendo en la sesión. Por lo tanto, hubo muy pocos ceros o plagios completos, pero hubo algunos. Entonces, pues, les estoy pidiendo que revisen sus actividades antes de subirlas para que esto no se repita. Dicho esto, también debo hacer algunas aclaraciones sobre los puntos extra de la semana número 2. Va a haber algunos que tienen que ver con esto. Voy a hacer alguna revisión también y los voy a poner el día de hoy, de la misma forma que probablemente lo haga el viernes. Esto se va a reflejar en que no tenga la necesidad de que, además de que yo lo digo, lo revisen. Simplemente pueden tomar notas de este video y hacérmelas llegar antes del viernes a las 7:30 de la tarde-noche, y ustedes se podrán hacer acreedores a puntos extra esta semana, que también se reflejarán en puntos extras de las siguientes, del módulo si asisten de manera consciente. Voy a compartir primero, entonces vamos a hacer una revisión general del módulo de la semana 4, semana 2 del módulo 4.
un acercamiento a otras realidades a través de la literatura. El primero que tenemos es la literatura, ficción y realidad, y esta es una parte muy importante porque nos hace una distinción entre lo que es literatura y realidad, la relación entre texto de ficción y texto de no ficción, lo que podríamos leer en un periódico y lo que podemos leer en una novela, un cuento, o en los textos que ya estamos viendo como género dramático, narrativo con el rey burgués, y texto poético, lírico con el poema de Sor Juana. Entonces, deben tener en cuenta que cuando un escritor lleva a cabo la escritura dentro de un documento papel en blanco, debe tomar en cuenta que está creando mundos de ficción y hay una cosa que se llama un pacto, y ese es el pacto que establece con los lectores. Una vez que se establece ese pacto, se llama pacto de ficción, ustedes saben que cuando abren un libro, cuando compran un libro, descargan un libro, revisan o leen un libro, saben que ese libro no es real, es ficción. Ese pacto que se establece se lleva a cabo a través de un mundo ficticio, un mundo posible, y eso tiene sus propias clasificaciones. Entonces tenemos aquí las clasificaciones que tienen que ver con realista, incluso lo realista o algo que refleje 100% y cotidianamente los usos y costumbres de las personas, sobre todo eso sucedió en el siglo XVIII y XIX. Aún así se trata de un pacto de ficción porque no es una fotografía o el cine, digamos, documental, entonces se trata también de un texto ficticio. Luego vienen las diferentes, digamos, corrientes o fragmentos de la literatura a partir de los mundos posibles o creación, que son maravilloso, onírico, mítico, utópico, ciencia ficción y realismo. Ustedes pueden revisar esto, sobre todo en la parte de ficción, es decir, cómo lleva a cabo el escritor la creación de mundos posibles o mundos ficticios. La pueden revisar en estas fuentes bibliográficas que están apareciendo en su pantalla, y pues me parece que es una buena forma de revisarlo. Luego, la siguiente actividad es una cuestión que se llama literatura e individuo. La literatura e individuo nos dice o nos establece de manera general y básica la relación que hay entre el lector, autor y el texto u obra. Tiene que ver con una cosa que se llama el circuito de la comunicación humana, que ustedes a lo mejor ya habían revisado en módulos anteriores, que es el emisor, receptor, el mensaje, medio, código y contexto. Son los elementos básicos del circuito de la comunicación. En este caso, como el libro o la obra literaria en cuestión no puede regresar la información, no la regresa en forma de letras, de capítulos, de poemas, etcétera. Nosotros tenemos una relación de hablante-oyente con el libro. Entonces aquí nos explican cuál es esa relación, ¿no? Es una infografía muy breve y muy fácil de comprender y que nos remite a la relación que yo puedo establecer cuando voy a leer un texto literario. Como que dice aquí, la comunicación tiene un solo sentido, simplemente porque pues el autor o el escritor se dirige a mí, pero yo no puedo regresarle mis impresiones sobre el libro, ¿no? Si lo comprendí, si no lo comprendí, si me gustó o no me gustó. Últimamente sí ha estado pudiéndose llevar a cabo esto en las redes sociales, pero en general esto no era algo cotidiano, ¿no? Entonces es importante que ustedes como individuos asuman como lectores y a partir de eso puedan interactuar con una obra. El siguiente, que es el sentido de la vida, nos va a hablar sobre el fin o el objetivo que persiguen algunos textos artísticos y cuál es su relación con la literatura. Entonces, que es el primero de los videos que hay aquí, es el primero también de los materiales que van a ser, por los cuales van a hacerse acreedores a un puntos extra. Entonces, se llama el sentido de la vida. Lo voy a poner, dura como 5 o 6 minutos y después voy a hacer una revisión muy pequeña y no tienen que ver, también, este dura 2 minutos, es muy breve, la relación que hay entre el sentido de la vida y la literatura, y ese es el sentido de la vida en general, tiene un poco que ver más con la filosofía. Pero bueno, repito, este es el primer material con el cual se van a hacer acreedores a puntos extra, y a continuación lo voy a poner. Esta pregunta fue formulada por todos los que aparecen en la lista y millones de personas más. Hasta donde sabemos, los seres humanos somos los únicos animales de este planeta que nos preguntamos cosas como ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la existencia? O sea, ¿cuál es el sentido de la vida?
En la historia de ciencia ficción Guía del Viajero Intergaláctico de Douglas Adams, una raza de seres pandimensionales hiperinteligentes del pasado remoto construyen la segunda mejor computadora de todos los tiempos para que responda a la pregunta acerca de el sentido de la vida, el universo y todo lo demás. La computadora, llamada Pensamiento Profundo, lo medita durante 7,5 millones de años y da una respuesta. Si quieres saberla, la diremos al final de este episodio, pero no le adelantes, se pasa rápido. La mayor parte de las religiones ofrecen una respuesta trascendental, es decir, el sentido de la vida no se puede encontrar en la vida misma, sino en otra realidad. Aseguran que nuestra existencia en este universo es solo una etapa y que el sentido de esta vida es prepararnos para la siguiente. Para las religiones monoteístas, la fe o nuestro comportamiento determinan si Dios nos mandará a un lugar de premio o de castigo. En contraste, para las religiones mexicas y de los vikingos, lo que importaba era la manera en que morías. Otras religiones de India dicen que el propósito es alcanzar la iluminación y romper el ciclo de reencarnaciones. Si decides que te convence una respuesta ya preparada, solo tienes que escoger una de las cientos de religiones que declaran que la suya es la única que sabe el verdadero sentido de la vida. Por otro lado, está la filosofía. Esta disciplina usa la discusión crítica y la argumentación racional para enfrentar preguntas acerca de la existencia, el conocimiento y la justicia. A través de los tiempos, los filósofos han ofrecido diferentes respuestas a la pregunta sobre el propósito de la existencia humana. He aquí algunas. Como no se sabe si habrá una vida después de esta, para los hedonistas el sentido de la vida está simplemente en encontrar el placer y evitar el dolor. Para Aristóteles, conseguir una cosa siempre es un medio para conseguir otra. Por lo tanto, hay que distinguir cuál es el bien supremo. Hasta nuestros días identificamos este bien supremo ya sea con la felicidad o con la virtud. Para los cínicos, los estoicos y los epicúreos, el bien supremo es vivir en armonía con la naturaleza, rechazando convenciones sociales como la riqueza o el poder, muy afín a lo que propone la filosofía Tao. Desde un punto de vista puramente biológico, el sentido de la vida podría ser dejar una descendencia saludable que se adapte a su medio ambiente. Friedrich Nietzsche es más extremo. Para él, el sentido de la vida está en ejercer la voluntad de poder, crecer, fortalecerse y someter a otras voluntades. El nihilismo asegura que todo lo anterior son tonterías y que la vida no tiene sentido. Para Albert Camus, la condición humana es absurda y el mundo es indiferente a nuestra necesidad de sentido. Aún así, es posible vivir con dignidad frente al absurdo y rebelarse contra la indiferencia del mundo. Y si profundizas en la filosofía occidental u oriental, encontrarás muchas ideas más. ¿Cuál es entonces el sentido de la vida? Bertrand Russell afirma que, a diferencia de las afirmaciones científicas en las que se puede presentar evidencias a favor o en contra, cuando se afirma que cierto bien es el bien supremo, no se puede presentar más evidencia que los propios sentimientos. Quienes estudiamos la comunicación decimos que el sentido no es algo que hay que encontrar, sino que hay que construir. Y esto no lo hacemos solos, sino en sociedad, porque lo armamos a partir de la historia de nuestra comunidad, del conocimiento científico y cultural que vamos adquiriendo, de nuestras experiencias personales y de las pláticas con compañeros, familiares y gente más sabia que nosotros. Si estás viendo este video porque estás pasando un momento difícil y piensas o sientes que la vida no tiene sentido, te hacemos dos recomendaciones. Primera, busca ayuda. Platica acerca de tus sentimientos y pensamientos con un psicólogo, terapeuta o persona de mucha confianza. Segunda, busca a quién ayudar. Únete a un grupo que apoye a quien lo necesite o júntate con organizaciones que luchen por un cambio en la sociedad. Al crear y fortalecer estos lazos con los demás, verás cómo reconstruyes un sentido de la vida más sólido y complejo, no aceptado ciegamente, sino auténticamente tuyo.
Nuestra pequeñez en el universo no quiere decir que seamos insignificantes, sino que todos estamos conectados formando parte de algo mucho mayor que cada individuo. Aunque a veces es doloroso, es maravilloso tener la capacidad de cuestionar la mismísima existencia. Lee mucho, llénate de arte y de conocimiento. A lo mejor hasta llegas a ser un filósofo que aporte una visión interesante. ¡Ah! ¿Quieres saber qué contestó la computadora a pensamiento profundo después de más de 7 millones de años de pensar? La respuesta a la pregunta sobre el sentido de la vida, el universo y todo lo demás es 42. Curiosamente. Comparte este video con tus amigos, síguenos en redes sociales y apóyanos en Patreon para que podamos seguir haciendo más. Bueno, como vimos, la relación que hay entre las preguntas que se hace una persona sobre su vida o sobre su entorno y de dónde viene y hacia dónde se dirige, están relacionadas directamente con la literatura porque los escritores han plasmado esa vida o esas preguntas, han intentado responderlos en sus libros. Y ustedes lo verán un poquito esta semana con los dos textos que nos ocupan, que son Frankenstein y La debutante, al menos en la primera parte de las actividades integradoras, que sería la número 3. Como siguiente texto, tenemos El sentido de la vida, perdón. El siguiente es Literatura y sociedad. Entonces, Literatura y sociedad te trata de establecer cuál es la relación que hay entre una y otra. Es indudable que si un escritor se está preguntando por el origen de la vida, sobre las preguntas que se hace y cómo responde, pues también es importante saber cuál es la relación entre su entorno, la sociedad que le gusta, la que vive, en la que vivió o en la que va a vivir. Entonces, de eso se trata esta infografía. En este caso tendrán que revisarla y ver establecer cuál es la relación entre la literatura o los textos ficticios, como bien hay textos literarios, y la literatura. Entonces, bueno, en esa parte creo que es un poco más sencillo. Después hay que hacer una organización o revisar una organización de la literatura por siglos o por corrientes literarias. Ya la hicimos por géneros: lírico, narrativo, lírico poético, narrativo épico y dramático teatral. Ahora se les pide que hagan una revisión a partir de los tiempos o de los siglos. Entonces, se llaman corrientes en movimientos literarios y dependiendo de sus características se agrupan en determinados puntos o en determinadas divisiones. Entonces tenemos aquí uno que les va a servir mucho porque de ahí se desprende el de Frankenstein, que es uno de los que tienen que escuchar. Yo les puse, de hecho, en los recursos les puse el texto de Frankenstein como un audiolibro, y luego vienen romanticismo, realismo, y dependiendo de los años es como se agrupan. Luego modernismo, y luego viene siglo XX, que viene un video, y las vanguardias, que son el otro texto que van a revisar, que es el cuento de la escritora Leonora Carrington, que se llama La debutante. Es un cuento un poco extraño, y van a ver por qué si revisan las vanguardias. Ok, entonces sería el siguiente. De los siguientes nos vamos a trasladar a partir, sobre todo los movimientos europeos, vamos a trasladar directamente a la literatura en México. ¿Cuáles son las revisiones desde un poco antes de que llegaran los españoles hasta la llegada y la cuestión de independencia a partir de 1810, del siglo XIX, y el siglo XX, que es 1910 con la Revolución Mexicana? Ahí podemos ver que hay una influencia entre lo que pasa socialmente y lo que escriben las personas, la literatura, básicamente. Entonces, podemos intercambiar o ver que hay una descripción en general y hay una parte importante en la literatura mexicana que tiene que ver con la lírica tradicional, que por supuesto son los sones, las pirecuas, son básicamente manifestaciones literarias de los pueblos o de las poblaciones, de los poblados, municipios. Probablemente alguno de ustedes se encuentre en algún municipio y sepa de la existencia de este tipo de manifestaciones. Esto también es arte, también es literatura, solo que es una literatura popular. No es ni mejor ni peor que la otra literatura, simplemente es distinta y es una manifestación completamente distinta. Entonces aquí tenemos entre lo popular y tradicional, y eso me parece que está muy bien. Entonces, aquí viene, por ejemplo, un ejemplo de las coplas y el son.
son jarocho, y toda la parte del Golfo de México se ha desarrollado mucho el son, y eso pues, también por influencias de Cuba, donde se trajo y donde llegó a su vez por la influencia de textos cuando se dio la esclavitud africana, llegó una buena parte de los cantos y las manifestaciones musicales hacia Cuba y a las Antillas, y de ahí se repartió a través del comercio, los transportes y la comunicación hacia otros lugares, en el caso por la cercanía geográfica con Veracruz, con Campeche, con Yucatán, hay muchas manifestaciones que provienen de allá. Entonces, en el caso, por ejemplo, sería el huapango. Entonces, este texto es particularmente interesante porque nos dice que no, la literatura, digamos, la literatura oral o la literatura de los pueblos no es una literatura menor, simplemente es igual de importante y distinta que una literatura de un libro o la europea que me acabo de revisar con ustedes, ¿no? Pero eso no, eso es algo que deberíamos enfatizar y sobre todo con algunos recursos que les he puesto. Para ejemplo, baste esto que se llama literatura en lenguas originarias, que es cuál es los malos usos o los usos incorrectos que hemos estado haciendo sobre los tipos de literatura indianista, literatura indigenista, literatura indígena, cuáles son las diferencias entre las tres y cuál es la relación entre la literatura indígena, que se escribe en México, y cómo fue evolucionando al mismo tiempo que evolucionaba no solo en México prehispánico, sino que evolucionaba el país hasta convertirse en una nación consolidada, cómo se fue desarrollando ese tipo de literatura, ¿no? Literatura de los pueblos originarios, se dice ahora de una manera un poco más incluyente, y aquí tenemos en general por colores una línea de tiempo específica de cómo se fue desarrollando esta corriente, digámoslo así, y ya nos habla de literatura en la actualidad, lo cual es muy interesante porque la van a seguir utilizando, ¿no? Entonces, para lo siguiente, dice características de la sociedad contemporánea. Aquí en realidad lo que les ponen es un glosario con 5 textos o 5 conceptos indispensables para comprender esta unidad, al menos la segunda parte. La primera parte de cuestiones europeas, la segunda parte es de cuestiones de carácter de lenguas originarias, que hay 68 en nuestro país y que deberíamos enfatizar, o me parece muy bien que se enfatice para realizar la actividad integradora número 4. Hay una parte que les piden recuperar los aprendizajes y este es el segundo de los puntos extra que les voy a otorgar esta semana, que son características de la sociedad contemporánea. Entonces aquí viene cómo es la sociedad y ustedes tienen que relacionarlo con cómo es con la literatura y cuál es la relación que se establece entre la sociedad, la literatura indígena y la literatura europea o de vanguardia que se dio desde el siglo XIX, que es cuando abarca nuestro conteo. Entonces, todas estas categorías de análisis ya las había revisado la semana pasada cuando hablaba de análisis de un texto literario. Nos decían cuáles son lo que debe analizarse para lograr un análisis propio, correcto, y aquí nos están recordando. Entonces aquí tal vez para los que no lo escucharon o vieron la semana pasada pueden ver que hay 7 elementos grandes elementos que los pueden permitir realizar un análisis social desde el punto de vista literario. Entonces también ese es el segundo ejemplo que les voy a, el segundo material que les va a permitir tener puntos extras esta semana, la semana 2. Y bueno, les recuerdo nada más que deben seguir o pueden seguir participando en el foro aprendiendo durante el fin de semana, o nos quedan 3 días de participación y espero que lo hagan de manera general. He tenido participación buena esta semana y esperaría que continuara de esa forma porque yo generalmente les hago preguntas y además eso es parte de su evaluación general. Así que es el 5% de su calificación, entonces no lo dejen pasar porque en realidad es algo muy sencillo que les toma 5 minutos. Y la próxima semana, que son la evaluación con foros, bueno, la siguiente no porque tenemos una semana de descanso, la siguiente semana no estaremos disponibles, yo les haré llegar sus calificaciones probablemente el lunes, pero de ahí no voy a contestar mensajes durante toda la semana porque es una cuestión de descanso, prepa en línea CEP, y regresaremos, ahora les doy la fecha exacta, nos vamos de vacaciones el día 22, es en un par de días, 3 días, a las 7:30 de la tarde. Después de eso no voy a poder contestar sus mensajes y regresaremos el 1 de agosto, que sería una semana completa más o menos,
contando los fines de semana, y reiniciaremos el 1 de agosto con la semana número 3 de clases de este de este módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Ahora sí, la semana pasada destaqué la importancia de las citas y la bibliografía. Aquí lo que van a hacer, voy a abrir esto para hacerlo de manera más rápida. Lo que ustedes tienen que llevar a cabo es un análisis perdón, es que está abriendo el documento. Tienen que llevar a cabo un análisis de 2 textos literarios. Uno es, este no es, perdónenme. Uno es, aquí está. Textos y mundos posibles, que es la actividad integradora número 3. Y les van a pedir específicamente que hagan una presentación en PowerPoint y que esa presentación esté numerada con las diapositivas. Entonces aquí viene el número a la izquierda de este cuadro que les está apareciendo en amarillo. A la izquierda dice el número de diapositiva y donde dice contenido es qué es lo que tiene que decir. Entonces, ojo, porque voy a dar instrucciones muy específicas y ojalá puedan ver este video para que no se adelanten, y los que ya se adelantaron, pues que puedan incluso subir su tarea nuevamente para que no les afecte, porque sí les voy a pedir citas textuales. Si no hay citas textuales, pues básicamente bajará drásticamente su calificación. Entonces, bueno, en la portada 1 no hay ningún problema. Primera impresión, Frankenstein tiene que contestar las preguntas que dicen cuál es su primera impresión y qué impresión me causó lo que leí de Frankenstein. Y en la número 3 dice Mary Shelley y su contexto. Ojo, forzosamente debes poner citas textuales en la diapositiva número 3. Repito, forzosamente debes colocar citas textuales en la diapositiva número 3, que se llama Mary Shelley y su contexto, que es la autora de Frankenstein, que es el libro del romanticismo que estamos leyendo esta semana, o el fragmento, más bien. Luego aquí viene una obra del movimiento perteneciente coloca aquí el movimiento literario que corresponde, también deben colocar citas textuales. Entonces estamos en la número 3, la número 4, y luego vienen preguntas sobre el otro texto que se llama La Debutante, que es un texto de vanguardia del surrealismo. En la 6, en la 5, deben reflexionar sobre el sentido de la vida. Aquí no tienen que colocar cita. En la 6, La Debutante, tampoco tienen que colocar cita, es su primera impresión, igual que lo hicieron en la número 2 con Mary Shelley y Frankenstein. Luego, en la 7 también tienen que colocar una cita, que es el contexto. A veces copian y pegan, pero no han puesto eso. Si no ponen comillas y citas, básicamente es el equivalente a anular su diapositiva, entonces les va a afectar mucho. Por favor, ojalá puedan revisar este video porque ya se los hice saber. También es mi retroalimentación de la semana pasada. Y luego viene la número 8, que es una obra perteneciente al, y deben cumplir ciertas características tanto de imágenes como de textos. Deben colocar entonces hasta ahora llevamos en la 3, 4, 7 y 8, son las citas obligatorias. También deben colocar referencias para las fotografías, pero eso se los voy a decir al final. En la 9 no, es el sentido de la vida. En la 10, la ficción y mundos posibles. También me deben poner citas en la número 10, son los mundos posibles que ya habíamos revisado, que acabo de revisar de hecho. Y en la 11 tienen que colocar las fuentes de consulta. En la 11 van a colocar por lo menos 1, 2, 3 fuentes de consulta. Por lo menos, no, perdón, tal vez más. Frankenstein, en el número 3, su contexto, tienen que investigar el contexto, tienen que leer la obra, ahí van 2, tienen que investigar el contexto de Leonora Carrington en La Debutante y tienen que leer la obra, van por lo menos 4, tienen que colocar en fuentes de consulta por lo menos 4 y en ficción y mundos posibles por lo menos 5. Si no hay 5 bibliografías, va a ser drásticamente menor su calificación. De una vez, ojalá puedan verlo y si tienen dudas, por favor, pregúntenme. Tienen que colocar citas textuales. La semana pasada coloqué un video de cómo colocar citas textuales y bibliografía. Hoy ya les di específicamente cuáles son las diapositivas que deben llevar esas citas y no hay pretexto. Entonces, esta semana sí, digamos, aunque la semana pasada comencé con esto de descontar puntos, esta semana pues voy a descontar drásticamente si no hay bibliografía porque, como le decía a una de sus compañeras, no puedo saber de dónde son tus ideas y realmente no son ideas propias, no son ideas con las que despertaron por la mañana, son ideas que ustedes ya traían previamente, que tomaron de algún lugar, que leyeron, escucharon o vieron.
en una cuestión en un material audiovisual y las tienen que repetir. Entonces, cuando las repiten, no son ideas suyas, no son ideas propias, son ideas asimiladas de otro lado. Como son asimiladas de otro lado, tengo que darle crédito. Por lo tanto, colocar citas, bibliografía. Si no se coloca, estás plagiando a otra persona, o estás plagiando las ideas, aun cuando las pongas con tus palabras. Eso quiero que quede muy claro, repito, aun cuando pongas las ideas con tus palabras, si son de otra persona, tienes que poner paráfrasis, cita textual y bibliografía. Si no, es un plagio. Evítenme la pena de colocarle 0 o de colocarles una calificación que no lo satisfaga. Entonces, hagan las instrucciones, lleven a cabo las instrucciones que les estoy pidiendo en este video. Entonces, eso sería la actividad integradora número 3. Ahora voy a pasar a la actividad integradora número 4, ya nada más para revisar sus preguntas y terminar la sesión. En la última, tienen que leer un texto, bueno, tienen que descargar un texto que se llama Literatura de Pluriculturalidad. Déjenme descargarlo, déjenme compartirlo más bien. Es la actividad integradora número 4. Tienen que leer un poema de lenguas originarias que se llama Canto de Primavera de Nezahualcóyotl y luego tienen que opinar. Cuando dice, ¿habías escuchado? Voy a poner un ejemplo. ¿Habías escuchado antes en poesía en alguna lengua indígena? Sí, ¿en qué lengua? Si ponen no, tienen que explayarse. No es suficiente con que digan no. Ya estamos en un nivel en el cual ustedes tienen que desarrollar sus propias ideas y, por supuesto, no poner no me está diciendo que entendiste o que puedes argumentar algo. Entonces, por favor, por lo menos deben tener 5 renglones. Si no, se va a penalizar. Ve qué te hizo sentir, qué emoción se transmitió, lo mismo. ¿Qué diferencia tuvo entre lo que sentiste en náhuatl y en español? Lo mismo, 5 renglones por lo menos. Y aquí viene, busca en internet fragmentos de alguna lengua indígena, graba un audio y subes tu audio, ¿sí? Tienes que poner el audio, por favor, asegúrate que esté público y que funcione. Luego reflexiona de 3 a 5 líneas por qué elegiste ese texto. Y luego tienes que leer un artículo que se llama La importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y culturas, y viene aquí abajo. Entonces, te piden justificarlo de 3 a 5 líneas, y luego aquí busca en internet, puedes poner un enlace en este caso, y reflexionar de forma breve. ¿Crees que la lírica mexicana refleja la pluriculturalidad? Me tienes que justificar. ¿Cuál es la importancia de la literatura? Todos estos, las preguntas 6, 7, 8, 9 y 10 se contestan en el artículo que se llama La importancia de las comunidades indígenas. Por lo tanto, al final, donde lo están viendo ahorita, donde estoy escribiendo en este momento, tienen que colocar 1, Canto de Primavera; 2, el video que ustedes colocaron, tienen que ponerlo en la bibliografía también; y 3, este texto que se llama La importancia de las comunidades indígenas. Si no están 3 entradas, referencias bibliográficas por lo menos, se considerará un plagio. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con eso. Repito, si no hay las 3 entradas correspondientes que acabo de enumerar, va a ser calificado de manera drásticamente menor. Entonces, con eso terminaríamos la presentación de las actividades integradoras 3 y 4, 3 para las vanguardias en un PowerPoint, Google Drive o en una presentación de Canva o alguno de los software que ustedes tienen para hacer presentaciones. Sería el caso de la actividad integradora número 3, y en el caso de la actividad integradora número 4 es el texto de Word o el cuestionario que se les hace a partir del poema de Nezahualcóyotl y un artículo sobre las comunidades indígenas. Con eso terminaríamos la actividad 3 y 4, y ahora me dispongo para finalizar. Voy a leer los textos que ustedes enviaron a su asesora para terminar. Si asesoran la didáctica disciplinar, en la sesión que tuvieron durante esta semana o la anterior, le enviaron 18 preguntas. Voy a leer algunas de ellas y voy a darle seguimiento también el día de miércoles. La primera, ¿cuál es el sentido de la vida para Víctor Frankenstein? Recuerda revisar el recurso sobre este tema para apoyar. ¿Cuál es el recurso?
El recurso lo acabo de poner y se llama el sentido de la vida. De hecho, dice el sentido de la vida, así es que nada más hay que poner un poco de atención en las instrucciones. Si dice el sentido de la vida, el recurso es el sentido de la vida. 2, distinguir entre ficción y realidad de los textos literarios. Si puedes leer el primer texto que coloqué, que se llama Ficción en los textos literarios, y lo que les expliqué sobre el pacto de ficción, puedes entender a qué se refiere con un autor que está creando algo y la realidad en la que vive. 3, problema con la nube al subir la actividad. Solo tienes que asegurarte. Bueno, aquí vienen unos enlaces. Es más, aquí está, me parece. Voy a compartirlo en un momento. A ver, permítanme. Es que lo estoy buscando. Aquí está. En la actividad integradora número 3, hasta arriba, donde viene la actividad, cuando tú revisas todas las diapositivas, perdón, todas las instrucciones, en el paso número 10, dice, guarda tu presentación en la nube, y vienen algunos ejemplos de cómo subir en la nube. Entonces, por favor, revísalos, y si tienes dudas, con todo gusto te puedo ayudar. La siguiente pregunta, esa era la pregunta 3. Las fuentes de búsqueda, lo acabo de explicar y también la semana pasada lo expliqué, entonces por favor revisa los videos de la semana pasada y este. Contexto del autor, lo explicamos la semana pasada a partir de las columnas de Sor Juana, de Rubén Darío y de Juan Ruiz de Alarcón, que fueron los textos de la semana pasada. La número 6, en donde se puede ver la rúbrica de la semana 2, donde está cada actividad integradora. De hecho, la que se está compartiendo ahorita, ahí viene la rúbrica. Aquí viene la rúbrica de cada uno. Aquí dice, ¿cómo se valora la evaluación de tu actividad con base en la siguiente rúbrica? Ahí viene, entonces puedes revisarla. La 7, las actividades que no tengan audio pueden ser tomadas como correctas si tienen los puntos solicitados. Sí, pero si es audio y no la tienen, eso sí es un problema. La 8, me entró la duda de la ciencia ficción es una rama del romanticismo. No, es una relación, pero no sé por qué tienes esa duda, si son corrientes que se han dado en diferentes siglos. Pero bueno, hay una relación, por supuesto que hay una relación, pero no estoy seguro de comprender la pregunta al 100 como la haces, pero directamente así no tiene una relación. 9, ¿cuál es la relación del autor con la literatura y la ciencia ficción? No entiendo la pregunta. Supongo que el autor, un autor, el que sea, lleva a cabo un texto literario de ciencia ficción, de mundos posibles, de literatura especulativa, como dicen ahora, y a partir de eso crea mundos ficticios. Entonces supongo que es la relación entre autor, literatura y ciencia ficción. La 10 y última, ¿cómo escribir en pocas palabras el contexto en diapositivas? Tienes que resumir mucho y si te sirve poner una cita, siempre y cuando coloques comillas, y como lo hicimos la semana pasada en el video, no hay ningún problema. Entonces, con eso di seguimiento a las primeras 9 preguntas que hicieron ustedes a través de su asesora, perdón, sí, de su asesora en la didáctica disciplinar. Con esas di seguimiento y espero que a partir de eso ustedes puedan encontrar un poco, bueno, no tener tantas dudas como nos han marcado para que puedan llevar a cabo sus actividades integradoras. Si tienen dudas, por favor háganmelo saber a través de los medios tradicionales, que es el chat y el texto. El correo electrónico, les repito que para ser acreedores a los puntos extra tienen que revisar el texto que se llama El sentido de la vida y el que se llama literatura, a ver, permítanme, se los hago, les doy el recuento, que sería El sentido de la vida, que es el video que les puse, y el segundo, que se llama Literatura y Sociedad, va a ser acreedores a los puntos de esta semana si lo envían con apuntes de su cuaderno de clase antes del viernes a las 10:30 de la tarde. Si tienen dudas, por favor, no duden, escríbanme. Y pues nada, me despido. Que tengan una muy buena tarde, mucho éxito en la semana 2 y muchas gracias. Hasta pronto.